Vamos a otro tema que tiene que ver con la inauguración de este Congreso bicameral y los escándalos que empieza a tener. En este caso, un parlamentario, un diputado de Juntos por el Perú fue detenido esta semana. Se trata del diputado Julián Pérez, ¿verdad? El diputado Julián Pérez fue detenido en una comisaría en San Miguel, denunciado, ¿por qué? Por agredir supuestamente a su expareja. José Luis Leiva nos cuenta todos los detalles de este caso en el siguiente reportaje. Lo veo Julián y me voy para el lado izquierdo y él me levanta el pie como para que yo me pueda caer. Y yo me desestabilizo y él me agarra el brazo derecho y me empieza a sacudir como queriéndome golpear, ¿no? La propia víctima narra los hechos, denuncia con firmeza a su agresor, el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui. Por Dios, por la patria amada, por Cocamama, por mi familia. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Y yo con mi mano izquierda me empiezo a defender, ¿no? Le empiezo a querer sacar el brazo para que me suelte porque me estaba apretando demasiado y me estaba doliendo. Cuarto Poder accedió al expediente del caso mediante fuentes policiales, una presunta agresión física que tiene como señalado a un recién juramentado padre de la patria. Estos son los testimonios de la víctima, de 3 policías y del propio diputado que decidió guardar silencio. Además, chats. Julián, solucionemos esto por lo sano. Sal un rato para conversar, por favor. Y también el registro de casi 50 llamadas incesantes, frenéticas, una tras otra, revelan la violencia, el tormento que desató este padre de la patria contra su expareja, una abogada de 44 años, cuya identidad mantendremos en reserva. Yo le decía, ¿por qué me haces esto? Le dije, con mi mano izquierda, porque es la única mano que tenía para defenderme, y me puso a llorar. Y él agarró y me tiró como 3 patadas en la pierna derecha. ¡Está saliendo el ¡Retiran entonces! Se reía de sus actos. A menos de una semana de juramentado, este flamante padre de la patria desató el jueves una indignación colectiva, el primer escándalo de este parlamento. Fue detenido, enmarrocado, trasladado cubriéndose la cara con una casaca por la agresión propinada contra su ex conviviente al interior de la misma comisaría de San Miguel. Sin importar autoridad alguna, el diputado aplicó la violencia dentro de la misma sede policial. Y él agarró y me tiró como 3 patadas en la pierna derecha. Lamentablemente esto sucedió, yo le deseo lo mejor, que se esclarezca este proceso. Me hubiera gustado que la población del Perú me conozca no por este incidente confuso. Hoy ha vuelto a las calles, pese a su historial de lesiones que lo llevaron a prisión, pese a que la justicia años atrás, además, ya lo había sentenciado por violencia familiar. Sus actos, todo indica, son reincidentes. Ahora, suelto de huesos, no solo le desea lo mejor a su víctima, como tiene poder, anuncia con cinismo que fortalecerá las leyes a favor de las mujeres. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor. ¿Cómo creer en su palabra si usted tiene antecedentes por haber agredido, incluso está sentenciado por una agresión? A ver, se está justificando. Le vuelvo a insistir, hay que ser respetuoso de todos estos procedimientos. Las pruebas recabadas hasta el momento, sin embargo, revelarían el sombrío perfil de este legislador de las filas de Roberto Sánchez, conocido también como Cheldo. Me empieza a patear la pierna derecha. Y yo le decía a Julián, ¿por qué me haces esto? Le decía, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué me haces esto? Le dije.
más allá de las justificaciones, en el parte policial ha quedado escrito que usted jaloneó a la persona aquí en la comisaría. Eso es violencia, diputado. A ver, hay un proceso, sería mejor que ustedes como prensa tengan la objetividad de informar al país. Julián Pérez Malqui, diputado de Juntos por el Perú, electo por Cusco, pretende en libertad desconocer todo. Nada más objetivo, sin embargo, que el registro de sus denunciados actos de violencia. A las 8:03 del jueves por la mañana, esta cámara de seguridad registra la camioneta del parlamentario frente a la casa de su víctima. Para esa hora, Sheldon ya había caído en un impulso descontrolado por contactar a su expareja. Todas sus llamadas no atendidas quedaron registradas en el celular de su víctima. Se cuentan desde las 6:06 de la mañana y en adelante, una detrás de otra, de forma compulsiva, incesante, en algunos casos minuto a minuto. Llegó las 7 y también las 8 de la mañana. En total, 45 llamadas. Eso demuestra la desesperación y la obsesión que tiene esta persona, el diputado, por parte del diputado, frente a la situación que han vivido, pues, ¿no? Seguramente que él quería llegar a un acuerdo, volver a retomar la relación, imponerse a la fuerza con la víctima. Había tenido varias situaciones de violencia. No era la primera vez que el diputado la agredía. Sí, exacto. Por chat, el diputado buscaba una excusa para ingresar como sea a la casa, según la defensa de la víctima. Jueves, Julián. Hola, solo quiero recoger mi ropa y me voy. Tengo una reunión de partido a las 9:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta. De allí recojo. Eso era una artimaña. Sí, para nosotros, claro, y a luz de los hechos, es una artimaña. El diputado ha mentido, ¿no? No ha dicho conforme a la verdad de los hechos, no ha mencionado cómo ha ingresado a la vivienda, ¿no? Sin autorización, ¿no? Aprovechándose de la situación que el papá de la víctima había dejado entreabierta la puerta de la calle. A las 8:40 de la mañana, el padre de la víctima sale de su casa, deja la puerta entreabierta y el diputado aprovecha en ingresar. Fue directo al tercer piso, donde se encontraba su expareja, una abogada de 44 años que ha ocupado cargos públicos en ministerios. Lo que ocurrió ahí dentro, esos momentos de pavor, ha quedado plasmado en su testimonio. A los minutos escucho un sonido muy fuerte que era de mi puerta de mi cuarto. Me levanto y lo vi a él que ingresó violentamente, muy molesto, y me dice: ¿por qué chuta no me contestas las llamadas? ¿Con quién chuta andas? Yo seguía en mi cama y él se agachó para ver quién estaba debajo de la cama y luego comienza a mover la puerta corredora del ropero. En palabras de la víctima, el diputado no razonaba. Tú no eres nada, porque tienes el título, ¿eres alguien? Eres una cagada de profesional. Él vino detrás de mí y me dijo: concha, ni se te ocurra denunciarme. En medio de la violencia verbal, la abogada llamó a la policía. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso del efectivo Elvis López Laván a las 8:44 de la mañana del jueves. El policía me dice: ¿qué pasa? Y le dije que el señor había ingresado a mi casa sin mi autorización. Luego, el diputado empieza a sacar sus cosas y el policía lo ayuda. Yo me sentía mal. ¿Me ha insultado y está dejando que el señor se vaya? En imágenes se observa que el diputado Pérez Malqui subió a su camioneta blanca junto al policía. Todos fueron rumbo a la comisaría de San Miguel. Aquí dentro, según el testimonio de la víctima, se habría intentado cambiar los hechos en el papel, en el parte policial.
El policía me dice que vamos a hacer una denuncia por retiro del hogar. Y yo le dije, ¿por qué? Si él ha ingresado a mi casa sin mi permiso y me agredió verbalmente. El policía empieza a realizar la denuncia y al entregarme el acta no estaba lo que yo había narrado. Solo había 10 líneas y decía que el señor había ido a sacar su ropa. Yo me puse mal, estaba indignada porque no se me tomaba la denuncia. Entre tanto, ya en la misma comisaría, el diputado le escribió por WhatsApp a su expareja con el fin de frenar la denuncia. Jueves. Julián, 9:09 de la mañana. No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. 9:10 de la mañana. Solucionemos esto por lo sano. 10:30 de la mañana. Sal un rato para conversar, por favor. Hoy día contratan personal y debo estar allí. El doc está que me llama. La prioridad para él era atender sus asuntos parlamentarios, quedar bien librado de sus presuntos actos violentos. Entonces, la abogada, que había mantenido una relación de 4 años con el parlamentario, fue al baño de la comisaría. Se sintió mal, quería vomitar. Cuando al fin mejoró, salió al pasillo y encontró sentado en un sillón al diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui. En ese momento ocurrió la agresión física en la mismísima sede policial. Entonces yo empecé a secarme las manos, pensando que el policía estaba ahí en la puerta del baño. Abro la puerta y no había policía. Y lo veo a él sentado frente a la puerta del baño, lo veo Julián. Y me voy para el lado izquierdo y él me levanta el pie, como para que yo me pueda caer. Y yo me desestabilizo y él me agarra el brazo derecho y me empieza a sacudir como queriéndome golpear, ¿no? Me empieza a sacudir y yo con mi mano izquierda me empiezo a defender, ¿no? Le empiezo a querer sacar el brazo para que me suelte porque me estaba apretando demasiado y me estaba doliendo. El certificado de medicina legal, en efecto, confirma la agresión. Sin embargo, en un principio, ella iba a ser la denunciada. Y sale el policía y me dice, señora, ahora la voy a denunciar a usted, porque yo le he visto dando manotazos. Yo le dije que me estaba defendiendo y le mostré mi brazo y la señorita policía le dice, mira lo que le ha hecho a la señora. Y la señorita policía dice, no, el señor la agredió a la señora. En ese momento, no los subalternos, sino el mismo comisario dispuso la detención del diputado de Juntos por el Perú. La reacción del legislador fue decirle a su víctima, ya vas a ver lo que te va a pasar. Hoy el diputado está libre, se cumplieron sus 48 horas de detención en flagrancia. Enfrentará la investigación desde la calle, gozando de sus privilegios como parlamentario. Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por una agresión psicológica y peor aún la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría. Más allá de las justificaciones, en el parte policial ha quedado escrito que usted jaloneó a la persona aquí en la comisaría. Eso es violencia, diputado. A ver, hay un proceso, lo has leído, todas las actas que hoy día están emitiendo. Pérez Malqui salió el sábado por la tarde a justificar la violencia denunciada ante los medios, pero ante las autoridades se quedó callado. Esta es su manifestación. Acta de manifestación del imputado Julián Luis Pérez Malqui. Me acojo a mi derecho de guardar silencio. Posteriormente va a rendir su declaración a fin de esclarecer los hechos en su oportunidad. ¿Cómo creer en su palabra si usted tiene antecedentes por haber agredido, incluso está sentenciado por una agresión? A ver, se está justificando. Le vuelvo a insistir. Hay que ser respetuoso de todos estos procedimientos. Yo en su momento, cualquier cosa que ustedes quieran conversar conmigo de otros temas, nos sentamos y lo discutiremos. ¿Qué es lo que fue que ocurrió? Muchas gracias. ¿Qué es lo que fue que ocurrió?
Un diputado presuntamente agresor marca el inicio de este estrenado Congreso bicameral. Y lo que es peor, se trasluce un caso donde el poder habría pretendido mandar sobre los hechos, cambiarlos para una vez más minimizar una denuncia por violencia contra la mujer. Lo sorprendente en este caso del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, es que la supuesta agresión habría ocurrido dentro de la comisaría de San Miguel y además así lo corroboran dos testigos que son los propios policías que estaban presentes en esa comisaría cuando ocurrieron los hechos, según los testimonios que ha recogido el Ministerio Público. Vamos a ver justamente parte de lo que dicen tanto el comisario, el propio comisario, como una de las técnicas de la policía sobre este caso, que fueron los que presenciaron la situación. A ver si podemos verlo en pantalla, el testimonio que dan a la fiscal que está viendo el caso de la supuesta agresión a la expareja del diputado. Dice lo siguiente: esta es la manifestación del comisario Manuel Humberto Villegas Regalado. Le pregunta a la fiscal: ¿podría indicar usted cuál fue el motivo de la detención de Julián Luis Pérez Malqui, quien luego de escuchar el relato de la agraviada y de constatar, esta es la respuesta del comisario, quien luego de escuchar el relato de la agraviada y de constatar las lesiones recientes que habría sufrido, tomé la decisión de detener a la persona a mérito del artículo 17? Quien luego, ahí está, ¿no? Quien luego de escuchar el relato de la agraviada y de constatar las lesiones, recién constató el comisario que habría sufrido estas lesiones y por eso es que toma la decisión de detener en flagrancia al diputado de Juntos por el Perú por 48 horas, que es lo que establece la ley. ¿Qué más responde el comisario a las preguntas de la fiscal? Para que diga, ¿podría usted describir el estado emocional de la agraviada cuando habló con usted y le mostró sus lesiones? Responde el comisario que se encontraba evidentemente afectada emocionalmente, llorosa, avergonzada, tenía dificultad para hablar, en otras palabras, se encontraba en estado de shock. Esto es importante en la investigación, insisto, porque es la cabeza de la comisaría de San Miguel, el comisario. ¿Qué más? Para que diga, ¿podría usted describir el estado emocional de la agraviada cuando habló con usted y le mostró sus lesiones? Que se encontraba evidentemente afectada emocionalmente, llorosa, avergonzada y estaba en estado de shock, es lo que contesta el comisario. Vamos a ver si esta ya es la respuesta que da la suboficial de la policía, Alexandra Tarsila Espinosa Flores, que también estuvo presente justamente en el momento. Le pregunta a la fiscal, ¿cuál es su participación en el acta de intervención del día 30 de julio de 2026 de horas 12:40 sobre la intervención de Julián Luis Pérez Malqui, el mismo que se le muestra a la vista? Responde la suboficial: yo me encontraba en la oficina de familia realizando lo que es la ficha de valoración de la señora Laura. En ese momento me encontraba llenando los datos de la señora Laura. Dentro de la oficina se encontraba las dos personas, porque cerraron la oficina porque la prensa se encontraba afuera. Ahí ellos tuvieron un intercambio, esta es la parte esencial, ellos tuvieron un intercambio de palabras. El varón, en referencia al diputado de Juntos por el Perú, el varón le decía: la prensa está afuera, me van a hacer mierda, hay que hacer esto como un retiro voluntario. La señora le decía que no es la primera vez que me golpeas, ya estoy cansada. Esto es el testimonio, ojo, no de la supuesta agraviada, sino de la suboficial que estaba presente en la comisaría. Entonces, dos testigos importantes en este caso, el comisario de San Miguel y la suboficial que también presenció esta conversación para llegar al fondo de los hechos. Pero es la respuesta, que además se da, ya para llevarlo al otro plano, ¿no? Se da, digamos, en la instalación del Congreso de la República, el primer escándalo en menos de una semana. Sin embargo, lo que hemos visto por parte de la bancada de Juntos por el Perú es señalar que se va a investigar, se va a ver el caso. No han hablado de suspensión, como fue el caso, por ejemplo, de la congresista Silvana Robles, que la suspendieron de manera inmediata. En este caso,
van a ver que se esclarezcan los hechos, es lo que ha dicho el vocero Ernesto Zunini. Pero vamos a ver qué va a pasar cuando se instale la Comisión de Ética y si un caso como este, ojo, de una denuncia por violencia física contra su expareja, debería ser llevado, no solo ya en el campo que está, que es el campo penal, en el Ministerio Público, sino también ver cuál es la repercusión política, porque lamentablemente se instala un Congreso de la República ya con un primer escándalo por violencia física. Vamos a una pausa y venimos con mucho más aquí en Cuarto Poder.